Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido. Continuamos con el curso de Matemáticas 3, nuestro curso de Introducción a la Álgebra Lineal. Nuestro tema principal son los sistemas de ecuaciones lineales y hoy vamos a estudiar los conocidos métodos de Gauss y Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Haremos una breve introducción, luego hablaremos de operaciones elementales por fila y finalmente resumiremos lo que son los métodos. Los sistemas de ecuaciones lineales, aquí tenemos un ejemplo. Este sistema tiene tres ecuaciones, tres incógnitas. Las incógnitas son x, y y z, y si las escribimos de esta forma, ordenado, primero la x, luego la y y luego la z, podemos hacer uso de matrices para escribir nuestro sistema utilizando multiplicación de matrices de esta forma, de manera que tiene este aspecto. A es la matriz que estamos señalando acá, X es la matriz, X mayúscula es la matriz columna, X, Y, Z, y B mayúscula es la matriz 9, 24, 4, que son los términos que aparecen del lado derecho en las ecuaciones. La multiplicación de matrices está hecha de manera que el sistema de ecuaciones se puede escribir así: una matriz por una matriz columna igual a una matriz columna. Todo sistema que se pueda expresar de esa forma se dice que es un sistema de ecuaciones lineales. En este caso tenemos uno de tres ecuaciones y tres incógnitas. La idea es trabajar con la matriz en lugar de trabajar con las ecuaciones, con la y, la z, la x y estos símbolos de igualdad, etc. Trabajar solamente con los números, usando la matriz que se desprende del sistema. ¿Cuáles son las operaciones que vamos a aplicarle a la matriz? Tienen que ser operaciones que, aún modificando el sistema modificado tendrá las mismas soluciones que el sistema original. ¿Qué operaciones son esas? Por ejemplo, para una ecuación cualquiera, la primera, la segunda o la tercera, es válido multiplicar ambos lados de la igualdad por un número distinto de 0. Multiplicar acá y multiplicar acá, todos los términos, y aquí este término, por un número distinto de 0. El sistema que resulta con esa nueva ecuación y las otras tal cual como estaban, tienen las mismas soluciones que el sistema original. Otra operación válida sería multiplicar ambos lados de una ecuación y el resultado sumarlo a otra de las ecuaciones, al lado izquierdo y el lado derecho. Esa también es una operación válida. Eso es lo que tú conoces como el método de eliminación. Y finalmente, también sería irrelevante el orden en el que están escritas las ecuaciones. Si yo escribo esta ecuación de segunda y esta de primera, el sistema resultante tiene las mismas soluciones que el sistema tal cual como está. Decimos entonces que los sistemas son equivalentes si se obtienen uno a partir del otro, aplicando cualquiera de estos tres tipos de operaciones. Esas operaciones son intercambiar el orden de las ecuaciones, multiplicar ambos lados de una ecuación por un número distinto de 0, o sumarle a una ecuación el múltiplo de otra ecuación, por decirlo de esa forma, ¿no? Ese tipo de operaciones la vamos a aplicar sobre una matriz. Vamos a olvidarnos de la x, la y y la z y nos quedaremos solamente con los números, y a esa matriz le vamos a aplicar operaciones elementales por filas. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones, llamamos matriz aumentada del sistema a la matriz formada por los coeficientes que aparecen acá, la matriz que llamamos A anteriormente, y la aumentamos con una nueva columna
en esa columna lo que estamos colocando son estos números de acá. Esta línea solamente es una guía para distinguir la matriz que teníamos al principio de esta nueva matriz, que es la que estamos llamando matriz aumentada. Esto es entonces la matriz aumentada de este sistema. Nos olvidamos de la X, la Y y la Z momentáneamente y trabajamos solamente con la matriz. ¿Cuáles son las operaciones elementales por fila válidas para aplicarle a esa matriz? Intercambiar filas, digamos la fila I y la fila K. ¿Cómo vamos a escribir eso? Lo vamos a escribir así. Intercambiamos la fila I con la fila K. Vamos a destacar eso con una doble flecha. La otra operación es multiplicar la fila I, digamos, por un número alfa distinto de 0. Lo vamos a escribir así. La fila I le vamos a aplicar esta operación, la fila I multiplicada por alfa. Y el último tipo de operaciones es sumarle a la fila I, por ejemplo, un múltiplo de la fila K. A la fila I la vamos a transformar en alfa por la fila K más la misma fila I. Esta es la forma de escribir este tipo de operaciones. Vamos a ver un ejemplo. Continuamos con la misma matriz del sistema que planteamos al principio y digamos que le aplicamos esta operación elemental por filas. A la fila 2 vamos a aplicarle esta operación, multiplicar por menos 4 la primera fila y el resultado sumarlo a la segunda. Este sería el resultado, veamos. Multiplicar la primera fila por menos 4, este 1 por menos 4, con este sería 0, el 2 por el menos 4, menos 8 y 5, menos 3, el 3 por menos 4, menos 12 y 6, menos 6, etc. El 9 por el menos 4, más 24 nos da esto. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora a esta matriz le aplicamos esta operación? A la segunda fila, multiplicarla por menos un tercio. Multiplicar esto por menos un tercio. Esto al multiplicarlo por menos un tercio nos da 1. Al 0 no le pasa nada, al multiplicar por un tercio sigue siendo 0. Multiplicar por menos un tercio a este nos da 2. Y al hacerlo con este nos da 4. Si ahora aplicamos esta operación sobre la fila 3, sería multiplicar por menos 3 la primera fila y sumarla con esta. Aquí está el resultado. Menos 3 por 1 con esto da 0. Menos 3 por 2 con esta da menos 5. Menos 3 por 3 con esta da menos 11. Menos 3 por 9 con esta da menos 23. Otra operación más. En la tercera fila vamos a aplicarle esta operación. Multiplicar esta por 5 y sumarla a esta. Multiplicar esta por 5 y sumarla a esta. Multiplicar esta por 5 y sumarla a esta. Aquí está el resultado. Por último, si quieres quitar este menos 1 de esta fila, multiplicas toda esta fila por menos 1. Eso no lo tengo escrito acá, solo tengo el resultado aquí. Multiplicar esa fila por menos 1 nos da este resultado. Ahora, esta matriz es mucho más simple que la que teníamos al principio. Como todas las operaciones son válidas en el sentido de que el sistema que le corresponde a esta, que es este, tiene las mismas soluciones que el sistema que teníamos al principio. Y evidentemente que este sistema es más sencillo. Aquí ya está resuelto para z. Z vale 3. Y una vez que tenemos el valor de z, podemos sustituirlo en la segunda ecuación para obtener el valor de y. Y una vez que tenemos el valor de y y el valor de z, sustituir en la primera ecuación para obtener el valor de x. Aquí estarían los valores de x, y y z. Significa que estaría ya resuelto en nuestro sistema. Es decir, que aplicando operaciones elementales por fila a la matriz aumentada del sistema, podemos obtener una matriz más simple en el sentido de que el sistema que le corresponde es más sencillo de resolver que el que teníamos al principio.
Fíjate en la forma que tiene esta matriz. Hay una forma de escalera aquí, en el sentido de que debajo de esta especie de escalera solo hay ceros y estos puntos clave son unos. Eso me da una matriz mucho más conveniente para trabajar con el sistema que le corresponde. Este tipo de matriz es muy útil y vamos a darle nombre. Esto es lo que se conoce como una matriz escalonada, por la forma de escalera que tiene acá. Una matriz escalonada. Vamos a hacer un gráfico aquí con una matriz grande. Esta matriz es un ejemplo de matriz escalonada. Fíjate que también tiene ese aspecto de escalón. Aquí está el aspecto escalonado de la matriz. Vamos a llamar para cada fila el primer término, que no es 0, vamos a llamarlo pivote. Vamos a llamar pivote de la primera fila de a este número, que es el primero que no es 0. El pivote de la segunda fila de la matriz A sería este, y así sucesivamente, ¿no? Para cada fila hay un pivote, el primer término que es distinto de 0. Eso es cómodo para hacer la definición. A la hora de expresar la definición, si le ponemos nombre a las cosas, es más cómodo para escribirlo, por cuestiones de espacio. Entonces, las condiciones que debe cumplir una matriz para ser escalonada son las siguientes. Primero, esta condición lo que dice es que si tiene filas en las que todos los términos son 0, tienen que estar de últimas, son las últimas filas. Fíjate lo que dice acá. Si la fila I no tiene pivote, entonces la fila I más 1 tampoco. O sea, aquí hay un ejemplo de una fila que no tiene pivote. Entonces cualquier fila que esté por debajo tampoco puede tener pivotes. Es decir, si tienes una fila de puros ceros, entonces todas las filas que están por debajo también son puros ceros. Es imposible que haya una fila de ceros aquí y luego una fila que tenga términos distintos de 0. Todas las filas que son 0 están abajo, están de últimas. Eso es lo que dice la primera condición, que esto valga para cada I. La segunda condición dice que los pivotes son puros números 1. El primer número distinto de 0 en cada fila es un 1. Eso es lo que dice la segunda condición. El pivote de la fila I es 1. Y ya que estamos hablando de pivote y etcétera, es más cómodo escribir esto usando notación. El pivote de la fila I de la matriz A, vamos a denotarlo así, P sub I de A. Esta condición lo que dice entonces es que P sub I de A es 1. Eso es, como te digo, solamente para hacer más cómoda la escritura de la condición. Pero lo que estamos diciendo es eso: el primer término no nulo de la fila es un 1. Eso lo resumimos bastante concretamente así. La tercera condición, antes de leerla, lo que dice es: cuando tú te paras en un pivote, todo lo que está por debajo de ese pivote en esa misma columna es 0. ¿Cómo decimos eso con esta notación? Bueno, si el pivote de la fila I de A está en la columna J, eso es lo que dice aquí. Si el pivote de la fila I de A está en la columna J, entonces en todas las filas posteriores los elementos son 0 si estamos hablando de la misma columna. ¿Ve? Aquí está el pivote de la fila 1. En esta columna, en todas las filas que siguen, los términos son 0. Lo mismo ocurre para este, que es el pivote de la segunda fila. Todo lo que está por debajo es 0. Y aquí está el otro pivote. Todo lo que está por debajo es 0. Eso es lo que dice esta condición. Esta es la forma técnica de decirlo. Y la última condición dice que si tienes el pivote en esta columna, para la siguiente fila el pivote está en una columna que está más a la derecha. Aquí está el pivote de esta fila. Para la siguiente fila el pivote está más a la derecha. ¿Cómo escribimos eso? De esta forma: si el pivote de la fila I de la matriz A está en la columna J y el pivote de la siguiente fila está en la columna K, entonces K viene después que J, o sea, K es mayor que J.
Eso lo que dice es precisamente que si este pivote está aquí, el pivote de la siguiente fila está más a la derecha. Eso es lo que dice la cuarta condición. Esas son formas de escribirlo. Estoy introduciendo esta notación para hacer la escritura más cómoda. Lo importante es que entiendas lo que significa cada una de las condiciones. La primera condición dice que todas las filas, si es que las hay, todas las filas que tienen puro cero están abajo, están de últimas, si es que hay filas que tienen puro cero. El otro dice que para cada fila el primer número que no es cero es un 1. La otra condición dice que para cada pivote, entendiendo ya lo que significa pivote, lo que está por debajo de ese pivote en esa columna es distinto de cero. Y la última dice que para cada fila el pivote de la siguiente está más a la derecha. Eso es lo que garantiza el aspecto de escalera. Todas estas condiciones definen lo que es una matriz escalonada. Entonces, con esa terminología podemos enunciar lo que es el método de Gauss. Este método se debe o se le atribuye a Friedrich Gauss y consiste de lo siguiente: aplícale operaciones elementales por fila a la matriz aumentada del sistema que estés estudiando hasta que obtengas una matriz escalonada. Con eso vuelves al sistema que corresponde y resuelve las ecuaciones de abajo hacia arriba, tal como hicimos en el ejemplo que vimos al principio. El ejemplo tenía una matriz escalonada, esta matriz escalonada de acá. Entonces de aquí pasábamos al sistema y entonces íbamos resolviendo de abajo hacia arriba. Eso es el método de Gauss. Se llama el método de eliminación de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Pero podríamos hacer algo más. En lugar de quedarnos con la matriz escalonada, podríamos seguir aplicando operaciones elementales por fila para colocar más ceros de lo que tenemos, ¿no? Con este pivote yo podría colocar un 0 aquí, multiplicando, aquí me equivoqué, ¿verdad? Pero aquí es la fila 1, esto no debería ser una i, sino un 1. La fila 1, le voy a colocar un 0 aquí, multiplico esta por menos 2 y se la sumo a esta. Con eso tengo esta parte de acá. Ya tengo para el pivote de la primera fila, puros ceros acá. Para el pivote de la segunda fila, tengo ceros no solamente por debajo, sino también por arriba. Eso simplifica más aún el sistema. Igualmente podemos hacer para el pivote de la tercera fila. Podemos aplicar operaciones elementales por fila para colocar 0 aquí y 0 aquí, aprovechando este pivote. Bueno, tú puedes hacerlo por tus propios medios, aplicar operaciones elementales por fila para colocar aquí un 0 y aquí un 0 usando este pivote. Eso te lo dejo como ejercicio, son 2 operaciones más y te va a quedar algo como esto. Colocas 0 aquí y 0 aquí, aplicando las operaciones que corresponden, y entonces te queda finalmente una matriz mejor aún que la que teníamos acá. Esta matriz es escalonada. Esta matriz también es escalonada, pero además, donde están los pivotes, esas columnas tienen 0 en todos los lugares excepto donde está el pivote. Entonces esta es una matriz mucho más cómoda que esta. Sigue siendo escalonada, pero es aún mejor. Vamos a llamar a este tipo de matrices reducida. Una vez que la matriz está reducida, otra vez volvemos al sistema que le corresponde y resolvemos hacia arriba. En este caso no hace falta resolver mucho. Aparece directamente que x vale 4, y vale menos 2 y z vale 3. Las mismas soluciones que obtuvimos antes, solo que aquí no estamos resolviendo ninguna ecuación. Simplemente seguimos con las operaciones elementales por fila hasta que la matriz quede reducida. Coloquemos la definición de matriz reducida. Como dijimos antes, es una matriz escalonada, pero que además tiene esa condición nueva. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la que teníamos antes? Marqué aquí con rojo los lugares donde esta matriz difiere de la anterior. Aquí había un número distinto de 0, aquí también y aquí también.
Reducida significa que sea escalonada, o sea que satisface todas las condiciones que vimos anteriormente, pero además, donde están los pivotes, en esa columna, todo el mundo es 0 excepto el pivote. En esa columna todo el mundo es 0 excepto el pivote. ¿Cómo quedaría la definición entonces? Bueno, la misma condición, la misma primera condición para ser escalonada, la misma segunda condición, lo que cambia es la tercera, es más fuerte. La tercera dice que donde está el pivote, en esa columna, todos son 0 excepto donde está el pivote, excepto la fila donde está el pivote. Antes era por debajo del pivote, ahora es por debajo y por encima. Esta es la condición que cambia. Esta condición sigue siendo igual. Esta es la que dice que los pivotes son, mientras más abajo está, más a la derecha está el pivote. Esto sería la definición de matriz reducida, escrita con la notación nuestra de pivotes, etc. Y una vez que tenemos ese concepto, entonces podemos enunciar el método de Gauss-Jordan. Ese método se debe a Jordan, está basado en el método de Gauss, por eso sigue llevando el nombre de Gauss, Gauss-Jordan. Y es muy parecido al de Gauss, aplicar operaciones elementales por fila a la matriz aumentada del sistema hasta que tengas una matriz reducida. O sea, no solamente escalonada, sino reducida. Entonces vuelves al sistema, o sea, vuelves al sistema que le corresponde a la nueva matriz que está reducida y resuelves de abajo hacia arriba, tal como antes. Así como hicimos en este ejemplo de acá. Veamos nuevamente el ejemplo, aquí está. No te quedas con la matriz escalonada, sino que sigues aplicando operaciones elementales por fila hasta obtener una reducida. Con la reducida, al volver al sistema, está aún más simple que cuando nos deteníamos en este paso. Esa es la diferencia entre Gauss y Gauss-Jordan. Aplicar operaciones elementales por fila hasta obtener una matriz reducida. Eso es lo que dice Gauss-Jordan. Gauss dice hasta obtener una matriz escalonada. Esos son los métodos de Gauss y Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es lo que quería mostrarte en este video. Queda de tu parte entonces aplicar estos métodos, hacer mucho ejercicio, practicar. Eso sí, hay que hacerlo con cuidado porque al equivocarse en una de las cuentas se echa a perder el resultado. Todos estos cálculos hay que hacerlo con mucho cuidado. Así que practica bastante y quedamos entonces hasta el próximo video. Soy Jesús Nieto Martínez. Espero que este video haya sido útil para ti.